Me di cuenta de que en mi casa nunca se había hablado de dinero, que cuando preguntabas algo era algo prohibido, y eso me había llevado a tomar decisiones muy malas con el dinero. Entonces él un día me dijo, jo mamá, ¿qué rollo esto de ser pobre? Y digo, ¿pobre? ¿Por qué vamos a ser pobres? Dice, sí, porque todos se quedan siempre y pueden gastar más y pueden quedarse a cenar y nosotros pues vamos de vez en cuando. Y le digo, Martín, es que eso son prioridades. Si tú siempre dices sí a quedarte por ahí, pues igual luego tienes que prescindir de vacaciones. Me di cuenta de que en mi casa nunca se había hablado de dinero, que cuando preguntabas algo era algo prohibido, y eso me había llevado a tomar decisiones muy malas con el dinero. Entonces él un día me dijo, jo mamá, ¿qué rollo esto de ser pobre? Y digo, ¿pobre? ¿Por qué vamos a ser pobres? Dice, sí, porque todos se quedan siempre y pueden gastar más y pueden quedarse a cenar y nosotros pues vamos de vez en cuando. Y le digo, Martín, es que eso son prioridades. Si tú siempre dices sí a quedarte por ahí, pues igual luego tienes que prescindir de vacaciones o tienes que prescindir de otras cosas que tú sí tienes. Y a mí una de las partes que más me gusta siempre decirle a la gente cuando no consigue poner ese foco es el sacarlo en efectivo, todo el dinero que tú vayas a gastar, tanto en comida como en ocio y demás, que lo tengas en efectivo, porque cuando tú eres consciente y vas dando el dinero, te duele más que cuando pasas la tarjeta, porque al final la tarjeta no soporta todo, porque si todo ese gasto te supone 50 euros más al mes, lo que hace es que cuando te viene de golpe, a mí me pasó en su día, que me venía de golpe el seguro de vida de la hipoteca y el seguro del hogar más la hipoteca. Según venía el sueldo era ¡yum! Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, el otro día me pasaba con una chica que es funcionaria, lleva ya 8 años en su puesto de trabajo, vive con sus padres y cobrando 2.500 al mes ahorra solo 100 euros. Como una persona que no paga nada en casa puede gastar tanto dinero y tener 1.500 euros en el banco. Bienvenidos amigos a una semana más de Hablando Sin Filtro. Hoy me acompaña María Sánchez desde España. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Aquí con muchas ganas de charlar un ratito contigo. Buenísimo. Hablaremos de mitos sobre finanzas, lo que te está empobreciendo. Pero antes de arrancar, María, ¿por qué no me cuentas quién es María Sánchez? Yo soy una persona normal y corriente que un día decidió exponerse al mundo y empezar a hablar un poquito de las finanzas y acercarlas a todo el mundo. Las finanzas hay que hacerlas divertidas porque si no, la gente no les hace caso. ¿Cuáles son esos mitos a los que tú te enfrentaste y que empezaste como a trabajar, María, y que lo han llevado en este proyecto? Pues yo empecé tomándome de ejemplo a mí misma, ¿no? Yo me di cuenta de que tenía muchísimos tabús sobre el dinero, de que arrastraba una mochila de creencias muy grande por todas las vivencias que yo pasé de adolescente con mi familia, con una quiebra familiar, con mi madre teniendo que salir al mundo laboral, emprendiendo. Mi madre montó su propia empresa con otras 3 socias. Y bueno, pues viendo un poquito toda esa vivencia me di cuenta de que en mi casa nunca se había hablado de dinero, que cuando preguntabas algo era como algo prohibido. Y eso me había llevado a tomar decisiones muy malas con el dinero. Entonces, de ahí empecé a ver que todo el mundo nos vamos más o menos guiando por esos mismos pasos, ¿no? No tenemos esa educación financiera, en pocas familias se habla directamente de dinero o se habla con naturalidad. Y de ahí vimos que a mí siempre me ha encantado ayudar y dijimos, pues mira, ¿por qué no? Este camino de poder ayudar, igual que nos ha ayudado esto a nosotros, poder ayudar a otras personas con esto. Y empezamos a formarnos más. Y de ahí, pues poco a poco hemos ido dando nuestros pasitos hasta que ahora ya hemos creado nuestro propio. Yo sí creo que si todos tuviéramos una educación financiera desde chiquito, y aparte la manera en que lo explica Martín, o sea, a mí me encanta porque son conceptos tan básicos que dices, wow, o Eso sea, es. es como aterrizar todo esto tan complejo y empezar simplemente a apartar un dinerito, no gastarte todo. Pero ¿a qué te has enfrentado y cómo lo has vivido? Pues la verdad es que al principio, sobre todo como madre, que siempre cuando tienes un hijo, cada vez que él recibe un ataque es como que te lo tomas personal, ¿no? Sale, como dicen, como se ven en muchos vídeos, siempre sale esa leona eh, a defender. Entonces, muchas veces el primer impulso siempre es como responder con otro ataque, pero te das cuenta que esa no es la salida porque al final él viene de un punto donde tú también has estado. Entonces, yo muchas veces pues les pongo ese propio ejemplo, ¿no? ¿Dónde estás tú ahora y dónde estarías
si hubieras tenido unas nociones mejor para administrar tu dinero. A todos nos iría hoy muchísimo mejor porque tendríamos un capital más grande en nuestro poder y tendríamos eso que todo el mundo dice de libertad financiera, que realmente para mí es un término que chirría mucho porque a día de hoy la libertad financiera, salvo que empieces muy pronto, para las personas de a pie es un poco como más, se frustra más porque parece que no llegas, pero sí esa tranquilidad o ese bienestar. Entonces, para mí, el recibir comentarios de padres, ¿no? De decir, pues es que vaya tontería, no sé por qué él tiene que saber cuánto ganas o cuánto gastas en esto o cuánto gastas en lo otro. Pero sí que es cierto que para no verte después en la misma situación que te has visto hoy, tienes que empezar por ahí. Y una frase que a mí me marcó mucho y que se la digo mucho a mis clientes fue el día que me dijo Martín, a ver si éramos pobres, porque en el grupo de amigos, los amigos siempre los sábados se quedaban a cenar en la plaza y nosotros pues nos quedábamos algún día, pero no nos quedábamos siempre. Entonces él un día me dijo, dice, jo, mamá, ¿qué rollo esto de ser pobre? Y digo, ¿pobre? Digo, ¿por qué vamos a ser pobres? Dice, sí, porque todos se quedan siempre y pueden gastar más y pueden quedarse a cenar y pueden quedar a comer y nosotros pues vamos de vez en cuando. Y le digo, Martín, es que esos son prioridades. Si tú siempre dices sí a quedarte por ahí, pues igual luego tienes que prescindir de vacaciones o tienes que prescindir de otras cosas que tú sí tienes. Entonces, y claro, le rompía la cabeza porque decía, pero luego los demás también se van de vacaciones. Y yo, bueno, pero la gestión cada uno de su hogar la hace como quiere. Ellos sabrán cada uno hasta dónde llega, pero nosotros no somos pobres por no poder hacer todo eso. Simplemente sabemos elegir nuestras prioridades en función a lo que tenemos y esto es lo que hay. Entonces, son cosas que los niños luego de mayores, si tú no le solventas todo eso, pueden tener esos tabús o esas mochilas pensando que van a pasar por lo mismo. Claro, es que a veces no sabemos cómo restringirnos de ciertas cosas, ¿no? Queremos que todo lo tenemos que tener hoy, ¿no? O sea, vivimos el presente muy, nos hemos tomado muy en serio esta frase de vivir el presente, pero dejamos de pensar hacia el futuro, ¿no? Y a veces es, pues, si me limito hoy un poquito en esto, porque aparte ni siquiera son hacer grandes cambios, ¿no? O sea, lo que me doy cuenta también Eso que he es. aprendido mucho con ustedes es esta parte, o sea, pequeños ahorros, o sea, piensa en cuánto vas a dejar ahí y eso déjalo acumular, ¿no? En el capítulo con Oscar hablábamos del interés compuesto. Pero, por ejemplo, ¿tú qué ves? O sea, de esto que me compartes en esta experiencia con los amigos de Martín o con las familias con las que trabajas, o sea, ¿cuáles son esos gastos que a lo mejor no estamos viendo, que son gastos hormiga y que verdaderamente nos están impactando en las finanzas diarias y que a lo mejor nos están privando de unas vacaciones o algún otro proyecto en el futuro? Eso es el normalizar. Hemos normalizado, o por lo menos aquí en España, el desayunar fuera, el tomar el café siempre en el bar, el hacer ciertas cosas, pero yo creo que muchas veces fuera, aparte de que ahí nos ahorraríamos un dinero interesante, realmente la base más grande estaría en sentarse a revisar todos esos gastos que tenemos, porque cuántas suscripciones me encuentro yo que tiene la gente que ni usa, que de repente mirando el extracto del banco se acuerda que tenía una suscripción al CatCut que ya ni usa y que la sigue pagando todos los años, o como eso a otras aplicaciones que ni siquiera les presta atención. Seguros, cuánta gente tiene que va renovando los seguros en automático y ni siquiera ha mirado a ver qué le sigue cubriendo, si le sigue compensando que le cubra tanto o ya no necesita un todo riesgo y puede bajar un poco el seguro. Tenemos un montón de cosas que de ahí se saca un montón de dinero. Lo que pasa que vamos en automático y no nos paramos a realmente a mirar todo lo que hay en nuestro día a día. Entonces, cuando tú eres consciente realmente de todo eso, es de donde puedes ya poner una acción, porque al final, si no te paras, todo lo tenemos normalizado, entonces es normal, no me llega para nada, pero claro, es normal que me tome un café todos los días antes de ir a trabajar, es normal comer fuera porque mi trabajo no me da tiempo a ir a casa. Entonces, todo eso nos va lastrando, pero no es que seamos más pobres, es que la vida sube y seguimos consumiendo a un ritmo que igual ya no es el que se nos ajusta, ¿no? Claro, porque también esto, los precios, ¿no? O sea, el café ya cada vez es más caro.
¿no? Y si le pones la leche deslactosada, o sea, cuando lo ves es un gasto importante, ¿no? Y si lo Eso haces todos es. los días, o sea, como que sí, creo que tienes toda la razón, o sea, normalizamos muchas actitudes porque pues así lo hacíamos antes también incluso, y yo, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho comer fuera, pero hace unos años, o sea, yo salía un montón, pero gastaba muchísimo menos de lo que me costaría hoy. O sea, hoy todo es carísimo. En Ciudad de México, donde yo vivo, pues todo carísimo. Hay nuevos restaurantes todo el tiempo, ¿no? Y a mí, yo me considero foodie, me encanta comer, me gusta conocer nuevos lugares. Y de repente era esta tendencia de, bueno, abrir un nuevo lugar y quiero ir a conocerlo y quiero hacer la reseña y no sé qué. Hoy es imposible seguir ese ritmo. O sea, porque cada semana abren 10 y nunca eres capaz de conocer todos. Pero hoy en día, y aquí en España se ve mucho, o sea, la gente, no, es que estamos en crisis, es que no me llega, pero luego tú vas y están todos los restaurantes llenos, todos los bares están llenos, y dices, jo, la gente dice, no tengo dinero, pero yo veo todo el mundo cuando voy a pasear por la playa, veo todos los restaurantes, y ahora porque ya empieza a ser época de turismo, ¿no? Pero hasta hace unos meses que no era tanta época de turismo, las terrazas estaban llenas de gente desayunando de lunes a domingo. Entonces dices, está muy bien, yo no digo que te tengas que poner a dieta de finanzas, pero pues premiate un día a la semana, venga, pues el viernes desayuno fuera, pero el resto de la semana pues llévate al trabajo un yogur, unos cereales, te haces un bol, la comida, te puedes llevar tus tupper en tu neverita, tal. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero al final tenemos que ser consecuentes y saber decir no, que es algo que toda esta expectativa también que nos crean las redes sociales, al igual que como has puesto el ejemplo de los restaurantes, esa necesidad que nos crean con esta ropa, con este coche, con esta crema, con y queremos tener todo y lo mismo. Yo tengo una amiga que es organizadora de casas y dice, si ves la de cremas que la gente tiene repetidas solo porque una la anunció esta, luego la anunció la otra y compras otra y así, y dices, ¿para qué tienes tantas cosas? Realmente sobre compramos, o no sé cómo se diría exactamente este término, ¿no? Pero yo creo que muchas veces tenemos y se tiran muchas cosas y se tira mucha comida, todo por ese Ajá. impulso. Sí, se caducan las cremas, se caducan medicamentos, los suplementos, o sea, es que ya hoy nos venden tanto, o sea, también es, como bien dices, este FOMO, ¿no? De el fear of missing Mm. out, esta persona lo tiene, esta crema es buenísima, los tratamientos de belleza, bla, bla, bla. O sea, hay mil cosas hoy que queremos encajar en todo y nos cuesta Eso es. restringir estos gastos. ¿Cómo debería verse una planeación financiera, María? En términos prácticos, una persona, independientemente del ingreso que tenga, ¿cómo debería empezar a planificar sus finanzas para tener esta capacidad de ahorro o para hacer proyectos y no gastarse todo? Pues yo como lo trabajo con mis clientes es siempre sentarnos, como hablábamos antes, ¿no? A contarnos verdad, a tener una lista donde tú hagas mínimo durante 3 meses todos esos gastos que tienes para ser consciente de a qué parte va tu dinero y luego a ver qué parte, porque aquí está la regla esta no tan extendida, que es lo que siempre se estudia en finanzas, ¿no? Del 50-20-30, pero es una regla que a día de hoy ya es imposible de ajustar para la mayoría de las personas, porque al precio que están los alquileres o las hipotecas, más del 50% ya se te va en la vivienda. Entonces, eso ya es como un mito que ha quedado ahí, ¿no? Pero sentarte y ser consciente, decir, vale, ¿qué parte de mis gastos son fijos? El 60, el 70, y de ahí ajustar ese resto. Y a mí una de las partes que más me gusta siempre decirle a la gente cuando no consigue como poner ese foco es el sacarlo en efectivo, todo el dinero que tú vayas a gastar, tanto en comida como en ocio y demás, que lo tengas en efectivo, y lo tengas en diferentes carpetas, porque cuando tú eres consciente y vas dando el dinero, te duele más que cuando pasas la tarjeta, porque al final la tarjeta no soporta todo. Entonces, no ves ese dolor. Es algo que deberíamos de hacer para poner conciencia. Una vez que luego ya coges el hábito, puedes volver a tenerlo en tu cuenta siendo consciente una vez de que has visto todo lo que se te va. Yo hace poco me pasó en una cafetería, estaba yo tomándome un café con una amiga y un matrimonio estaba al lado y ella se había ido a hablar por teléfono y yo estaba escuchando la conversación y se ve que estaban haciendo eso de los sobres o habían empezado como ese mes
y habían sacado 250 euros para el ocio. Y era mitad de mes y fueron a pagar el desayuno y dice, dice, pues no nos quedan más que 10 euros. Dice el marido, ¿cómo no nos van a quedar más que 10 euros si hemos puesto 250 para esto? Dice, ya, pero es que date cuenta, todos los días desayunando fuera ya son 8 euros. Las cervecitas que nos tomamos por la tarde cuando vamos a caminar hasta tal son 8 euros. No sé cuál. Y claro, empezó a decir todos los gastos del día. Eso lo multiplicas